Qué onda a todos? Bienvenidos a Charlas de Popping, aquí con Efro Arce y tengo un invitado especial. Aquí estamos en el consultorio de un gran amigo, Luis, y venimos a platicar acerca de lo que él hace y ya me ha tocado ser paciente de él, es traumatólogo. Eh, Hace algunos meses los que me conocen, tuve una lesión de una rodilla y estuve practicando en Jiu-Jitsu y me tocó aquí que me atendiera y pasar por diferentes terapias con él. Y pues hoy vamos a rebotar algún conocimiento con él y para toda la gente que nos está escuchando que puedan a lo mejor agarrar cierto conocimiento, ciertos tips, porque sabemos que de repente en la cultura de popping somos un poquito aferrados o cerrados o necios. Entonces hoy venimos aquí a educarnos y a platicar con Luis. Luis, pues, ¿cómo estás? Y si te pudieras presentar y un poquito de tu experiencia, ¿no? Muy bien, Efro. Mi nombre es Luis Leonardo Leiva, soy médico traumatólogo, especialista más que nada en ortopedia y trauma. Diferenciando qué es ortopedia y qué es trauma, ortopedia es el correcto movimiento de nuestro cuerpo y la trauma es todo lo que se viene referente a traumatismos, golpes, torceduras, fracturas, etcétera, ¿no? ¿Quieres sacar un poquito más? Sí. Y pues aquí estamos, hemos estado pues ya ayudándote a ti y a tu hermano en algunas ocasiones y pues estamos aquí para pues ver un poquito en qué podemos ayudar a aquellos que tengan esas dudas, sobre todo esos dolores ocultos que muchas veces queremos ocultar o esas maniobras que hacen, pues yo te he visto a ti cómo bailan el popping y es una mm, no recuerdo leer se me va eso, pero es una disciplina Sí, bastante demandante para exigente. nuestras articulaciones y para nuestro cuerpo como tal, ¿no? Sí, 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 precisamente ese es el tema en el que nos vamos a clavar el día de hoy. No sé cuántas cosas, qué temas o cuántos temas vamos a poder abarcar. Ya si alguien en específico quisiera escarbarle un poco más, pues ya le va a costar la consulta, ¿no? O que me sigan en mis redes. O que sigan en las redes ahí también al doctor, ahí lo vamos a poner en la descripción, pero bueno, empecemos directo al grano, ¿no? Como platicamos ahorita fuera de la cámara, ¿no? De estar grabando. Eh, Nosotros, la cultura de hip hop o de popping, pues crecimos como en las calles, ¿no? Nació en las calles, pero ahorita ya está como en escenarios internacionales, escenarios muy formales y también bajo ciertas etiquetas ya internacionales, ¿no? Como Red Bull y todo esto, ¿no? Pero a causa de que, pues la verdad no hay tanto varo, como vamos a decir en la NBA o en fútbol o en todos estos deportes donde hay mucho dinero, eh, todavía las formas en la que nos cuidamos o en la que tratamos nuestro cuerpo, pues como todos tenemos diferentes trabajos y no nos dedicamos de lleno al arte, a la disciplina también, porque es arte, parece deporte y es disciplina, obviamente, pues los cuidados que tenemos a veces son muy informales, pues, ¿no? Entonces, lo primero que te quiero preguntar así muy general, como dijiste, ya has visto lo que hacemos, como te dije al principio, yo no me lesioné cuando vine contigo a raíz del baile, pero fue a raíz del jiu-jitsu, pero yo sospecho que todos esos años acumulados que ya traía de bailar en las calles y tirarme de rodillas en el cemento sin ninguna rodillera especial que me cubriera, sospecho que ya andaba un poquito débil en eso, ¿no? Entonces, tú la primera impresión que tienes al ver los videos de baile, ¿qué necesidades crees que tenemos nosotros para poder cubrir y evitar lesiones a largo plazo, ¿no? Pues mira, nuestro cuerpo es una máquina formidable, ¿no? Nuestro cuerpo se va adaptando a lo que nosotros queremos hacer o a lo que nosotros le empezamos a exigir hacer. ¿Cuál es el detalle? Que muchas veces tenemos que llevar una evolución de acorde más bien a a nuestras propias capacidades. Muy bien. Así como el peleador de kickboxing se desensibiliza las espinillas golpeando palmeras. O sea, bueno, por lo menos así nos lo enseñó Van Damme en las De Muay películas, Thai, ¿no? ¿no? En las de Muay Thai. Entonces, eh, nosotros vamos haciendo que nuestro cuerpo se vaya fortaleciendo dependiendo de cómo lo cuidamos.
Primero de de qué le exigimos hacer y cómo lo vamos cuidando, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho un equilibrio de cómo damos ese estímulo de manera progresiva, cómo lo dejamos que se recupere y qué le damos para que se recupere. Muchas veces, y por eso me gustó mucho los podcasts que tuviste con tu compañera nutrióloga, se me fue. Sí, Fernanda. Fernanda. Porque muchas veces, y realmente somos lo que comemos, ¿no? Sí. Entonces, el que tú recibas una buena alimentación va a hacer que tu sistema inmunológico tenga todos los materiales y las herramientas necesarias para que tu cuerpo pueda irse fortaleciendo en las zonas que tú lo dejas, en las zonas que tú estás estimulando. Y aparte, si tú le das a eso una buena recuperación, entonces tú puedes ir fortaleciendo no nada más músculos, sino también tendones, ligamentos, cartílagos, etcétera, ¿no? Y de ahí es donde tenemos, o de donde tenemos que partir, ¿no? Okay. Muchas veces, y eso yo lo veo, por ejemplo, con mis pacientes que están locos por el fútbol, ¿no? Que andan arriba, abajo, corriendo, juegan en la escuela, juegan en las tardes, entrenan de lunes a viernes y a veces los sábados y domingos van y juegan partidos, ¿no? Y luego llegan conmigo lastimados, lesionados, y yo les pregunto, oye, ¿y tú vives de eso? Le dicen, no, pero me encanta. Y digo, bueno, si tú vivieras de esto, tendrías que tratarte como un jugador de primera división, ¿no? ¿Y tú sabes cómo entrenan los jugadores de primera división? No, pues que entrenan tantos días y luego descansan. Ok, entonces deben de entrenar un cierto número de horas y después llevar un descanso. Y aparte llevan una buena alimentación, una buena terapia, se ejercitan en otras áreas, hacen que sus músculos sean elásticos, resistentes y fuertes, y de esa manera evitan que se sigan lesionando, ¿no? Y muchas veces cuando emprendemos, como en tu caso, que es más empírico, o sea, más de la calle, más ¿no? Así es, más autodidacta, entonces muchas veces simplemente hacemos. Y conforme vamos haciendo, le vamos exigiendo a nuestro cuerpo, y muchas veces no le damos ni el descanso ni la alimentación adecuada para que él pueda irse fortaleciendo, irse siendo cada vez más capaz de hacer más esfuerzos, llevarlo a más estrés. Y eso es lo que por lo regular nos lleva a que tengamos lesiones, ¿no? Y eso aparte de llevar una buena técnica, ¿no? Cuando hacemos los ejercicios. Sí, lo que se me viene a la mente es de que los maestros, o lo que nosotros le llamamos los OGs, los pioneros de la escena, pues son personas que empezaron en la calle, en el Bronx o a veces en Los Ángeles, y eso, de ahí principalmente esas dos ciudades, de esos dos lugares es donde nacieron estos pioneros, y ellos se convirtieron como en los maestros de lugares como, o sea, viajaron hasta China y dejaron toda una disciplina allá. Pero creo que también en lugares como pues, China específicamente también y Japón, tienen otro tipo de disciplina del cuerpo, pues, ¿no? O sea, la salud y todo lo que estás hablando, como que ya tienen esa cultura, pues, ¿no? Pero ahorita todos los maestros que yo veo que están en Latinoamérica o en México, vamos a hablar principalmente, son personas igual que aprendieron en las calles, pues, ¿no? ¿Qué repertorio tú crees que debe de tener uno antes de a lo mejor atreverse a dar clases o también para poder empezar? O sea, ¿qué tipo de cuidados? Ya dijiste alimentación, pero ahorita mencionaste algo también que tiene que ver con disciplinas diferentes, ¿no? Como quizás meterse al gimnasio para que haya un músculo, yoga, o qué otras cosas tú ves que pudieran ayudarnos específicamente para lo que nosotros hacemos en el baile. Precisamente algo muy común que pasa ahora sí que en nuestra cultura occidental es que nosotros estamos, y tú lo ves hasta en los deportes, ¿no? que nosotros vemos, aquí vemos fútbol americano, béisbol, son deportes que son más de fuerza, o sea, necesitas fuerza, explosión, movimiento rápido, ¿no? Entonces, eso lleva a generar un desbalance entre tres características bien importantes que deben de tener unos músculos, ¿no? Uno es su capacidad de estirarse. Otra es su capacidad de contráctil, ¿no? O sea, la fuerza que desarrollan al momento de contraerse. Y la otra es su capacidad de mantenerse tensos o mantenerse trabajando por un tiempo determinado, que eso es la resistencia. Muy bien.
Algo que pasa muy frecuentemente es que si nosotros tenemos un músculo que no sabe relajarse, por ejemplo en los movimientos en los cuales ustedes tienen que hacer movimientos muy fluidos, ¿no? Y tienen que hacer movimientos fluidos pero a la vez rápidos y explosivos, Tensos, ¿no? También. tensos, y ese músculo no logra cambiar de su estado de tensión a su estado de relajación de una manera óptima, ahí es donde pueden empezar esos pequeños desgarros, esas pequeñas lesiones a nivel de fibra muscular, ¿no? Y por eso, como decías antes, de repente los dolores de cuello, los dolores de espalda, ¿okay? Algunas molestias que vienen sobre todo después del baile, ¿no? Al día siguiente o a las horas. Y eso se puede trabajar pues simplemente metiendo otro tipo de disciplinas, ¿no? El yoga, como tú lo mencionaste, es una disciplina que te ayuda a entrenar la relajación muscular, pero a su vez el proceso estático de contracción muscular. Entonces trabaja más en elasticidad y resistencia. Muy bien. Por ejemplo, el gimnasio lo podemos entrenar de maneras diferentes, ¿no? Como lo hacen los halterofílicos, que es mucho peso y unas repeticiones muy explosivas, pero pocas repeticiones. Entonces ahí generamos potencia muscular, pero si quieres poner a ese halterofílico a hacer resistencia, muchas veces no aguantan, muy bien. Entonces podemos entrenar resistencia y potencia muscular. Entonces ahí lo importante es ir mezclando, no clavarse nada más en una sola disciplina, porque esa disciplina te va a exigir nada más una de las ciertas características que necesitas desarrollar. Y si te llegas a pasar de esas características o de esas capacidades que tienes tú, pues ahí es donde aumenta la probabilidad de que tú te lesiones, ¿no? Y igual, o sea, si nosotros nos acostumbramos a un solo, digamos, nivel de acción y empezamos a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, nuestro cuerpo se va a acostumbrar a hacer eso. Y si en alguna ocasión necesitamos hacer más, el riesgo de que se genere una lesión, pues ahí es mayor. Okay. Ya sé que a lo mejor puede ser como una pregunta evidente, ¿no? Pero se me viene a la mente la pregunta de qué es una lesión y qué es un desgarre, ¿no? Porque, o sea, yo literal cuando tuve esta lesión, yo nunca me había sentido un nivel de lesión de esa magnitud, pues, ¿no? O sea, que me impidiera caminar, porque sé que muchos que los que nos escuchan, los bailarines de todos los estilos, se van a identificar con esto, ¿no? Que me lastimo en el momento, ya sea en el evento o haciendo street performance o lo que sea. Y pues me pongo una pomadita o me echo una pastilla y me voy a dormir, me medico de cualquier forma y al día siguiente pues se me quitó, ¿no? Y vuelvo a hacerlo, o a la semana se me quitó y ya, ¿no? Las cosas se quitan así solas, por sí solas, ¿no? Entonces cuando yo me lastimé de este nivel, dije, no, esto no puedo solo, pues no, necesito ayuda. Y no solamente fue con tu ayuda, sino ya ahorita lo podemos profundizar un poco más, ¿no? Todo el proceso que pasé. Pero quería preguntarte eso, ¿no? O sea, ¿qué es una lesión? Y lo que llaman desgarre, o hay diferentes niveles también de lesión, ¿no? Si pudieras hablarnos de eso. Claro. Una lesión es cuando nosotros llevamos cualquier tejido más allá de sus capacidades de resistencia, tanto mecánica como dinámica, y que este tejido genera una falla en él. Esa falla puede ser microscópica a nivel de fibras o puede ser macroscópica a nivel de la integridad completa de un fascículo muscular o de un ligamento o de un tendón, ¿no? Entonces puede haber lesiones de muchos tipos. Hay lesiones contundentes en las cuales hay un golpe y nada más hay un machacamiento de las fibras sin necesidad de que se rompan. Puede haber una lesión cortante, como cuando hay un corte con un vidrio, una navaja, lo que sea, en la cual se cortan las fibras en un sentido no igual al de las fibras, ¿no? Y otra es cuando las fibras fallan y hay una ruptura de esa estructura o esa microestructura, ¿no? Y como te digo, en un principio las lesiones pueden ser micro, muy bien, pero si seguimos generando una tensión o algo, o generamos el estrés mecánico en esa zona,
esa lesión, esas pequeñas lesiones micro se van haciendo una lesión cada vez mayor, macro. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Okay? Por lo regular, una lesión microscópica o una microlesión se genera al hacer cualquier esfuerzo, al correr, al brincar, al ir al gimnasio, al levantar un peso, en el momento en el que tú, de hecho, en el momento en que uno va al gimnasio, por ejemplo, y empieza a levantar pesas, sobre todo si no estás acostumbrado, se dice o se escucha de repente dentro del ámbito del gimnasio, dices, tienes que romper la fibra para que genere músculos, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacemos es precisamente hacer micro desgarres musculares para que eso genere un proceso inflamatorio, que ese proceso inflamatorio estimule la formación la reparación de la fibra y el reforzamiento con fibras nuevas. Muy bien. Fuera de eso, me fui. No, está bien. Okay. Fuera de eso, cuando una lesión es mayor, regresándome tantito, cuando ya tenemos esa lesión que empieza a reforzar, pues siempre viene un proceso inflamatorio, muy bien. Y ese proceso inflamatorio siempre manda una señal pequeña, ¿okay? Que muchas veces es bien enfadosa, que se llama dolor, muy bien. Ese dolor es como la alarma que nos está indicando que algo no estuvo bien, o algo falló, o algo sobrepasó sus límites y hay que darle una oportunidad de repararse, muy bien. Muchas veces ese dolor es ligero, es leve, es algo que nos ponemos, como bien dices, una pomadita o nos echamos una pastillita, se nos quita para el día siguiente hacerlo, y si lo tenemos al día siguiente, lo volvemos a poner la pomada y le echamos la pastillita para no sentirlo y seguir haciendo lo que no nos está dejando hacer. Y yo uso mucho el ejemplo de los vehículos, ¿no? O sea, si uno va manejando su vehículo y de repente se prende un foco en el tablero que indica que algo no está bien, pues uno por lo regular para el vehículo o lo lleva a checar, ¿no? Imagínate que se está calentando el motor, ¿no? Y dices, bueno, se está calentando el motor, paro el vehículo porque sé que si no atiendo lo que está pasando, una cosa pequeña se puede volver catastrófica. Muy bien. Y muchas veces nosotros no lo vemos así. De hecho, vemos el dolor como un problema. Y el dolor aquí no es el problema. De hecho, ni la inflamación se debería considerar un problema. La inflamación es la respuesta biológica natural a una lesión. Y ese proceso inflamatorio es el que va a tratar de reparar, ¿bien? Y te manda esa señal de dolor a través de una cascada son un montón de señales químicas y neurológicas que nos indican cuando algo no está bien. Entonces, el dolor muchas veces lo ignoramos de manera consciente y lejos de darle la oportunidad a nuestro cuerpo de que se recupere, hacemos que esa estructura que está lastimada siga forzándose, ¿no? Siga forzándose ya con una lesión puesta. Y esa condición hace que esas lesiones que se deberían de haber resuelto en una cuestión o un tiempo normal, pues se empiecen a prolongar o se compliquen. Muy bien, y ahí es donde nos lleva muchas veces la necesidad de acudir con el médico, acudir con el traumatólogo, acudir con el... Está bien jodido, Así es. Sí. O sea, yo sí también me considero como tener lamentablemente esa cultura, ¿no? De que ya hasta que está bien jodido el carro, pues ya vas y lo llevas, ¿no? Estiras la quincena o estiras el pago, pues, ¿no? Para poder, pues, llegar barrido y poder atenderte, ¿no? Y hay veces es triste, ¿no? Lo que estás diciendo, porque a veces que tratamos mejor al carro que a nosotros mismos, ¿no? O sea, yo por ejemplo tengo el lumbar del dolor muy alto también y eso puede ser ventaja en ciertas situaciones, pero también una desventaja, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el proceso por el cual tú recomendarías, vamos a decir, si alguien, un bailarín, para todos los que nos escuchan ahí, se lastimó, hubo algo que hizo mal, un movimiento, un pivoteo, un rodillazo en el piso, al codo, lo que sea que haya sido, ¿cuál sería el protocolo? Y ya no se le ha quitado ese dolor, ¿no? ¿Qué recomiendas tú? Porque lo otro que nos pasa y que también cometí ese error es de que nos vamos directo con el sobador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos vamos directamente con alguien que el del barrio allá fue el que ya tiene muy buena fama y ya curó a doña Juanita, entonces pues a lo mejor me alivian a mí también, ¿no?
Y la verdad, con los sobadores que he ido, a veces que han sido muy buenos, pero otros que me han puesto una chinga, ¿no? Que no me alivianan, ¿no? Y aparte te cobran muy bien, ¿no? Pero bueno, o la otra es de que nos brincamos directamente con la terapeuta, que también cometí ese error yo, ¿no? Podría decirlo, que creo que lo que a mí, dime si me equivoco, me quedó claro con esta experiencia que tuve contigo, es que es venir con el traumatólogo y de ahí ya tú dices, ¿sabes qué estudios, qué cosas, qué pasos, regrésate al gimnasio, cómprate esta rodillera, o sea, ¿tú recomendarías que así fueran los pasos que tomáramos a partir de un dolor que no se nos quita o algo que parece ser que ya es algo más grave? Pues la verdad es, voy a los dichos, ¿no? O sea, siempre es bueno ir con el profesional que te toca, o el zapatero a sus zapatos, ¿no? Sí. Eh, Algo que suele pasar muy seguido es eso de que vamos, um, seguimos esas recomendaciones de oído a oído, ¿no? O de boca a boca, ¿no? Entonces, vamos con una persona porque alguien más nos la recomendó y muchas veces vamos sin saber realmente qué es lo que tenemos, ¿no? Algo muy frecuente en mi área es que siempre me tocan, bueno, digamos que del 100%, un 70% de las lesiones que me llegan ya están multitratadas. Ya fueron con el médico general, ya fueron con el sobador, ya fueron con el rehabilitador, ya fueron con uno o dos o tres ortopedistas. Entonces, lo ideal aquí, y es algo que es como la base de mi práctica, ¿no? Si yo no sé qué tienes, yo no te puedo dar un tratamiento adecuado. Muy bien, entonces lo principal es ir con la persona que te pueda decir, tienes esto. O con la persona que te pueda decir, ocupo este estudio para corroborar si tienes esto otro. Sí. O necesito que vayas con este otro médico para que corrobore lo que yo estoy sospechando, ¿no? Entonces aquí lo importante es tener un buen diagnóstico para poder dar un buen tratamiento, ¿sí? Lo ideal en este caso, ¿no? Es ir siempre con un médico, muy bien, no importa, no, o sea, no tiene que ser un traumatólogo como tal, pero sí ir con un médico que pueda valorarte, que te revise, que te toque, que cheque, ¿no? Porque muchas veces vamos desgraciadamente con un médico que nomás ve la computadora y la receta, y pues ahí no, o sea, no vamos, muy difícilmente vas a llegar a un buen diagnóstico, pues adivinando, ¿no? Entonces sí hay que revisar al paciente, sí hay que checarlo y ya a partir de eso dar las recomendaciones. La rehabilitación es como la mano izquierda de la ortopedia, muy bien. Entonces, la ortopedia como tal, la ortopedia y la trauma son especialidades clínico-quirúrgicas, muy bien. La mayor parte de los pacientes que nosotros vemos requieren de una buena rehabilitación, muy bien, pero requieren primeramente de nuestra valoración para nosotros poder dar las recomendaciones al rehabilitador para que lo pueda llevar a cabo. En la otra parte, la mano derecha es el área quirúrgica, ¿no? En la cual nosotros tenemos que reparar una estructura que está lastimada para que se pueda rehabilitar el paciente. Entonces, reparamos y después volvemos a enviar a rehabilitación, ¿no? Entonces, no es como nuestra mano izquierda o a veces hasta nuestra mano derecha la rehabilitación, pues, ¿no? Y de ahí parte el poder llegar, o sea, poder revisar al paciente, dar una buena revisión, determinar qué es lo que está pasando, revisar no nada más una rodilla, pues, porque no es nada más si te lastimaste la rodilla, es ver cómo estás pisando, qué postura estás teniendo al caminar y revisar al paciente como una unidad, muy bien, completa para poder dar esas recomendaciones que se requieren, ¿no? O si ocupas algún soporte, por ejemplo, con una rodillera, o si ocupas alguna restricción con una férula, o si ocupas simplemente un vendaje o una ortesis que nos ayude a estabilizar una articulación o a darle un soporte cuando hagamos el esfuerzo. Sí. ¿Sí? Ok, nada más como para ver si entendí bien. Como el primer paso sería ir con un médico o con alguien, un traumatólogo que te revise físicamente, no solamente que como pues con el doctor Simi, ¿no? A lo mejor que nada más te va a pesar o que te va a ver que tienes síntomas, te hace la receta y te da unas pastillas y ya, ¿no? Ocupas ir con alguien que realmente pueda evaluar o con mayor profundidad y que
que tenga un poco más de conocimiento, pero en ese primer paso, ¿cómo le hace uno para distinguir si estamos siendo bien evaluados, ¿no? O sea, simplemente que pueda tocar el área o que pueda a lo mejor medir hasta dónde llega el dolor. ¿Cómo sabemos, cómo podríamos distinguir eso? Pues la respuesta fácil es, me revisó, sentí que me revisó bien, que entendí lo que está pasando. Aquí la clave es que el paciente entienda lo que le pasó. Por eso a veces mis consultas se van un poquito largas, porque trato de que mi paciente entienda cuál es el problema que trae. Yeah. Y de ahí, a partir de ese entendimiento, pues que pueda saber por qué le estoy recomendando X o Y terapia, o por qué le estoy recomendando a lo mejor bajar de peso, o por qué le estoy recomendando a lo mejor ir al gimnasio o hacer un ejercicio cuando le está doliendo. Muy bien. Porque muchas veces, doctor, ¿cómo voy a ir a hacer un ejercicio si me duele? Muy bien. Entonces, aquí lo importante es que el paciente se sienta informado, muy bien, que entienda lo que le está pasando y que por consiguiente sienta una mejoría en un periodo adecuado, ¿no? Aquí uno de los principales errores en los que cae mucho tanto mis colegas médicos como otros colegas ortopedistas o como las recomendaciones del vecino es ver al dolor como el problema. Entonces atiborramos al paciente de medicamentos para que no sienta el dolor y cuando hacemos eso lo único que estamos es obstruyendo el proceso inflamatorio o obstruyendo la vía de señalización del dolor. Entonces, o estamos entorpeciendo el mismo proceso que nos está tratando de reparar o simplemente estamos apagando la alarma, ¿no? Entonces, de ahí es donde viene el problema. Y muchas veces vemos que a pesar del medicamento ya llevamos 2 o 3 semanas que no vemos una mejoría o que estamos ya dependientes de un medicamento, ¿no? Y aquí lo importante es entender que el medicamento aquí es una ayuda, no es la curación, no es lo que nos va a aliviar. Lo que nos va a aliviar es que nosotros pongamos las condiciones que necesita nuestro cuerpo por el tiempo que lo necesite para que haga sus reparaciones. Sí, ok. Entonces, un punto ahí a lo mejor importante como para todos, o sí, incluso para mí y todos los que nos escuchan, es de que el dolor no es el problema, ¿no? Ese es un gran mensaje. Queremos sentir el dolor para poder, pues, estar abusados donde es que tenemos un problema, ¿no? Y no querer tapar el problema, ponerle un parche o poner la basurita bajo la alfombra, porque te está avisando de que tienes que atenderte de alguna manera y alguien tiene que explicarte, pues, de dónde viene ese dolor, ya sea, como dices, o sea, un médico que te revise ya te va a decir, ¿sabes qué? Vete a hacer una resonancia, vete a hacer un rayos X por a ver si es un hueso y ya después de ahí volvemos a valorar. Pero, ¿te parece si hacemos como un caminito así más o menos, usándome a mí como ejemplo, el proceso que me tocó y creo que le puede servir a muchos los que nos están escuchando, ¿no? ¿Te parece si repasamos así un poco? Pues yo ya tenía, cuando llegué contigo, que fue hace como 2 años, yo creo, ¿no? Más o menos. Llegué ya con 15 años de práctica de baile y de haber de haber vivido de lleno del baile también por varios años y hacer muchos street shows, ¿no? Desde estar parado 5 horas diarios, o más, y también trabajar en el pavimento, ¿no? Y con tenis calzado también de la chingada, ¿no? En muchas condiciones precarias, ¿no? Entonces yo cuando llegué aquí a Guaymas, me metí a Jiu-Jitsu y en una sesión de Jiu-Jitsu me tocó que me taclearon y se me quedó la rodilla como un poquito ahí trabada y me tronó por el lado acá exterior. Entonces ya veniendo para acá apenas podía caminar y ya con la evaluación que tú me hiciste, me mandaste también a hacer rayos X y resonancia. Y al evaluar la resonancia, ahorita a lo mejor puedes darme un poquito más de detalle. Tenía algunas broncas con los meniscos, ¿no? Y ligamento cruzado. Y me mandaste al gimnasio también, ¿no? Antes de avanzar con un poco más detalle, escarbemos ahí un poco qué es lo que me pasó. Y tú crees que sea porque a lo mejor yo también traía toda esa carrilla en el cuerpo, o yo también tenía rato que no tendía pues mi cuerpo con ir al gimnasio, con atender el músculo, tenía mucho que no hacía eso también, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos con ¿de dónde salió la bronca, pues, no? Empezar por el principio, ¿no? Sí.
Aquí lo que tuviste en ese momento fue una lesión, ¿ok? O sea, sí tiene que ver tu estado previo, ¿ok? Al momento de la lesión, porque lo que tú tuviste fue un estrés en valgo de la pierna, ¿no? Y lo que se generó fue una lesión menisco-capsular a nivel del menisco lateral por el estrés en valgo y tuviste un esguince del ligamento cruzado anterior. ¿Puedes explicar qué es un menisco? El menisco viene siendo, es una estructura de cartílago, muy bien, que hace que embone perfectamente la estructura redonda del cóndilo femoral a la estructura plana de la tibia, ¿ok? Del plato de la tibia. Es como si la parte de arriba fuera así y aquí es lo que está en medio. Haz de cuenta que está aquí, llenando los espacios huecos. Como dos bolitas así. Son como dos medias lunas, como si fueran dos empaques. Okay. Muy bien. Y lo que hace es, o sea, la principal función es distribuir de manera uniforme las cargas que vienen del fémur hacia la tibia. Okay. Y de manera secundaria ayudan en la estabilidad de la rodilla. Muy bien. Funcionan como un tope. Okay. Muy bien. Pero ya como manera secundaria. Entonces, al momento de fallar el menisco, se estiró de más el ligamento cruzado anterior y generó un micro desgarre o un desgarre de las fibras, pero de manera, o sea, sin comprometer su estructura como tal. Muy bien. Entonces, tenías tiempo batallando con ello y lo que traías ya era el proceso inflamatorio ciclado, por así decirlo, ¿no? Que no permitía o con las terapias o los medicamentos no permitías que se terminara de reparar esa zona. Entonces lo que hicimos fue tratar de darle soporte, fue cuando te dejamos la rodillera, ¿no? Sí. Dejamos la rodillera, una rodillera articulada para darle soporte a esa zona, para que no hubiera giros, no hubiera pivoteo o por lo menos reducir un poco o estabilizar un poco la rodilla y empezar a hacer un estímulo de manera, pues, gradual y seriada para que se estimulara la reparación de ese menisco. Más o menos así fue. Sí. ¿Por qué la importancia ahí de regresar al gimnasio, no? Yo traía bueno, duré 2 semanas con una férula, que en esas 2 semanas se me acabó el músculo, ¿no? De la rodilla, ¿no? Entonces, yo regresé después a bailar y luego tuve esa lesión de nuevo, pues, ¿no? O sea, tuve varias recaídas pues yo tengo como más de 3 años, yo creo, con la lesión. Y no me podía recuperar al 100 hasta que tú me mandaste de regreso al gimnasio, pues, ¿no? Y que se empezó otra vez despacio, como dijiste ahorita, gradualmente a generar otra vez el músculo. Y ya con el músculo, o sea, me sentía con una seguridad ya para moverme un poco más. O sea, ¿por qué la importancia del gimnasio? A lo mejor si pudieras hablar un poco de eso. Okay. Ahí la importancia del gimnasio es, bueno, ahí eran dos situaciones o dos enfoques que teníamos que agarrar. Una es el músculo no nada más funciona para mover la articulación, sino también lo estabiliza. Okay. Entonces, en una articulación tenemos estabilizadores anatómicos, que es la forma del hueso, estabilizadores estáticos, que son los ligamentos, y estabilizadores dinámicos, que son precisamente los músculos. Y esos estabilizadores dinámicos le dan toda la fuerza a la rodilla, o bueno, en tu caso la rodilla, ¿no? Pero a todas las articulaciones, para que cuando va a hacer un esfuerzo que se sale de sus capacidades, se pueda estabilizar y no se vaya a lastimar. Okay. Muy bien. Entonces, por un lado, era recuperar estabilidad dinámica en tu rodilla. Y por otro lado, es generar un estímulo. Cuando nosotros tenemos una lesión, se genera digamos que se genera un desgarre, en tu caso un menisco, ¿no? Se va a generar un proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio va a llamar células inflamatorias hacia esa zona. Y lo primero que van a hacer es digamos, estabilizar la lesión. Y después viene un proceso de reparación a la cual, bueno, es muy compleja, pero pues la resumimos en que se llama fibrosis. Muy bien, y esa fibrosis lo que hace es hacer un montón de redes. ¿Ok? Por eso cuando nosotros tenemos una cortada o tenemos un raspón o algo, ¿no? Primero viene el proceso de coagulación, después viene un proceso en el que se forma una costra, después nos queda ahí una piel delgada, sensible, incómoda, dura, muy bien, y ya con el tiempo se va haciendo funcional. En esa situación de hacerse funcional es donde estabas atorado. Entonces se había hecho ya una cicatriz, se había ya hecho o sea, ya se había detenido la lesión,
pero esa cicatriz alrededor todavía no se había hecho funcional. Entonces, al momento de nosotros empezarle a dar un cierto estímulo mecánico, controlado y gradual, vamos haciendo que esas estructuras que están todas apretadas porque están llenas de fibras de colágeno, se vayan liberando, se vayan moldeando y se vayan haciendo cada vez más funcionales. Okay. Entonces, para prevención también serviría ir al gimnasio, supongo, ¿no? O sea, no por nada en los deportes, pues todos los deportistas de alto rendimiento que se lo toman en serio, obviamente, y profesionales, todos están en el gimnasio, ¿no? Y o sea, no hacen el gimnasio igual como la gente común, sino practican el gimnasio de alguna manera muy específica de acuerdo a su deporte, ¿no? Entonces, supongo que un consejo a lo mejor para todos pues es que se metan al gimnasio para poder prevenir junto con una técnica adecuada, si estarías de acuerdo. Sí, exactamente, ¿no? O sea, si tú estás en una posición de hacer muchas, yo pongo el ejemplo, ¿no? Si tú tienes una capacidad aquí y tú de repente quieres hacer un esfuerzo acá, pues el riesgo de que te lastimes va a ser mayor. Sí. Pero si tú tienes una capacidad acá, hasta arriba, y tú quieres hacer todos estos esfuerzos, pues va a ser muy difícil que te lastimes. Muy bien. O va a ser menos probable, digamos. Muy bien. Entonces, no nos excluye, pues el estar en una buena condición física, no nos excluye de tener alguna lesión en algún momento. Muy bien. Pero la recomendación aquí es siempre mantente fuerte, o sea, mantén músculos fuertes, elásticos y resistentes para evitar que te lesiones, ¿no? Aparte de que es una de las mejores inversiones que tenemos para nuestro futuro, ¿no? Tener un cuerpo sano, fuerte, con una buena masa muscular, con un músculo que pueda trabajar bien, ¿no? Y que nos mantenga caminando y nos mantenga moviéndonos. Sí. Sí, y como hay un señor que sigo ahí que se llama Andy Galpin, que trabaja mucho con deportistas de la UFC, ¿no? Peleadores de la UFC, y dice, si tienes un cuerpo, eres un performer, o sea, eres un deportista prácticamente, ¿no? Y ahorita lo que mencionas, ¿no? Que aunque no hagas ningún deporte, pues el gimnasio te va a ayudar para la longevidad, ¿no? O sea, ves las sentadillas, la cosa práctica de las sentadillas es para pararte de una silla, ¿no? Para levantarte si te caes o agarrarte, tener fuerza en los brazos, entonces... Empecemos desde ahorita, ¿no? Los que estamos jóvenes, empecemos desde ahorita para poder llegar al futuro también con dignidad, ¿no? Y también con fuerza. Eh, También una de las cosas que me recomendaste, a lo mejor que podríamos hablar un poco que ya sé que no eres nutriólogo, ¿no? Pero de la alimentación, una de las cosas que me recomendaste fue la glucosamina y el colágeno, ¿no? ¿Qué importancia tiene esos factores en una lesión o también en prevención de lesiones, ¿no? La importancia es precisamente que no la consumimos de manera frecuente en nuestros alimentos. Muy bien. Por ejemplo, la glucosamina y el colágeno son estructuras o moléculas que nosotros mismos producimos, pero no siempre tenemos los materiales para producirlas de manera suficiente y de buena calidad. Entonces, por ejemplo, el colágeno es una proteína, es una cadena de proteínas que nosotros producimos uniendo diferentes tipos de aminoácidos, ¿no? Pero si no tienes un aminoácido o sea, un cierto aminoácido y de repente quieres seguir construyendo más, pues pones algo que se le parezca y hace otra cosa, ¿no? Digo, es más complejo, pero es algo, es para ponerlo en el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué ahorita están muy de moda? Por ejemplo, el colágeno hidrolizado, ¿no? No nada más en el ambiente deportivo ni en el ambiente de prevención de lesiones a nivel articular, sino también en la situación cosmética, ¿no? Colágeno para todo, hasta para el chavito es colágeno, ¿no? Pero aquí lo importante es que nosotros, por lo regular, no comemos o no lo consumimos de manera frecuente. Entonces, nuestro cuerpo tiene que hacer un montón de procesos de agarrar partes de una proteína sana, de un lado y de otro para poder hacer un colágeno en forma, como se debe hacer, ¿no? Entonces, debilita otras estructuras para poder generar una, ¿no? Cosa muy diferente si ya se lo damos prefabricado, muy bien, o ya preformado. Entonces, si ya le estamos dando el alimento, el colágeno como tal,
pues ya nuestro cuerpo simplemente no necesita de agarrarlo de otras estructuras simplemente porque lo tiene disponible enfrente de él. Okay. ¿Y qué es lo que hay que hacer en esos casos? Pues, o sea, consumirlo, ¿no? Consumirlo, y ahí viene en los suplementos y todo eso. Lo difícil del colágeno es que por lo regular no comemos ni ligamentos, ni tendones, ni cartílagos, ni huesos, ni tripas, ni vísceras. O sea, no está dentro de lo que en nuestra dieta solemos comer. O sea, de repente sí, comemos algún caldo con huesos, o de repente comemos ahí algún menudo, o de repente comemos ahí algún cocido, etcétera, ¿no? Pero realmente no es algo que lo hagamos de manera frecuente. Muy bien. O por lo menos no lo podemos hacer porque por lo regular el colágeno viene con otras cosas de las que nos solemos cuidar, que son las grasas, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, al momento de suplementarlo, pues tú le estás facilitando un microalimento a tu cuerpo que le va a ayudar a fortalecerse, ¿no? Yo digamos, todo nuestro cuerpo, todo lo que nos mantiene unidos es colágeno prácticamente. Okay. Muy bien. Es como las varillas de los castillos de las casas, ¿no? Así es lo que le da la fuerza estructural al hueso, al cartílago, a los tendones, a todo, ¿no? Y la glucosamina es otra sustancia que es un azúcar estructural que está presente sobre todo en nuestros alimentos. Estaría presente, por ejemplo, en algunas cáscaras de crustáceos, por ejemplo, la del camarón. Okay. Y pues es algo que también no es algo que solamos comer, pues, ¿no? O sea, prácticamente quitamos la cáscara, la botamos y nos comemos nada más la pura carnita, ¿no? Okay. Entonces, no es algo que sea o que esté dentro de nuestra dieta, ¿no? Yeah. Entonces, también nuestro cuerpo tiene que tiene que generar esa glucosamina, y muchas veces la cantidad disminuye, pues, sobre todo conforme vamos creciendo o avanzando en la edad, nuestra capacidad de generar nueva glucosamina se va perdiendo. Okay. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y lo otro que queríamos, bueno, yo ahorita se me vino a la mente, dije, ojalá que, bueno, vamos a hacer un disclosure, ¿cómo se dice eso? Que esto no es una cita ni una recomendación para todo lo que nos escuchan. Vayan, revísense, porque esto no aplica para todos, ¿no? O sea, cada caso es diferente, y dependiendo qué área de oportunidad tú tengas, ya por eso se te recomienda esto, ¿no? Y no se autorreceten ni nada, pues, ¿no? Entonces no lo tomen como una consulta médica esto. Yo creo que sí lo vamos a tener que poner abajo acá para que no se lo tomen así, ¿no? Así es. Pero bueno, ok. Lo otro es de que con mi lesión, ¿no? Ya para a lo mejor terminar ese punto, es de que gradualmente tienes que regresar también a lo que a ti te gusta, ¿no? Porque muchos se quedaron en el camino, ¿no? En la disciplina del popping, se lastiman, una lesión fuerte, y ya nunca regresan, pues, ¿no? A lo mejor puede ser por falta de dinero también, porque no tuvieron para poder pagar una consulta y tener esa asesoría. Pero en mi caso, y yo sé que muchos de allá afuera estamos muy apasionados por esta disciplina, ¿no? del popping, y a veces, no a veces, sino en mi vida yo podría decir que, o sea, me da mucha energía para poder seguir adelante, hacer mi trabajo. Entonces, si de alguna manera tuviera que renunciar a eso, pues realmente se me hace muy difícil pensar la vida así, ¿no? Entonces, que tengan un proceso de regresar lento, con cuidado, pero que sí, pues que sí regresen, ¿no? Eso sería como lo otro, ¿no? Así es. De hecho, el objetivo, o por qué me gustó a mí mucho esta especialidad de la trauma y la ortopedia, es que o sea, tratamos de resolver un problema al grado de que te puedas regresar, si no al mismo nivel, lo más próximo al nivel que estabas, ¿no? Y la verdad es que nuestro cuerpo reacciona de manera increíble muchas veces cuando nosotros le dedicamos el tiempo que se debe dedicar, ¿no? Hay veces que desgraciadamente por un tratamiento, le podemos dar el mejor tratamiento, por así decirlo, a una persona, y desgraciadamente sus condiciones no lo permiten, ¿no? Pero siempre hay algo que podemos ofrecer, siempre hay algo que podemos tratar de hacer para llevarlo al punto o lo más cercano a lo que estaba, si no es que estaba, ¿no? Y también nuestro cuerpo tiene esa capacidad
de a pesar de llegar a algún punto, poder seguir avanzando. A lo mejor no en el mismo nivel, pero sí poder avanzando, ¿no? Sí. Entonces, una de las cosas tristes de mi área, de mi área en ortopedia es que ahorita en este punto tenemos soluciones para prácticamente todo. Desgraciadamente, y lo triste es que no todas están al alcance de todos. Bien, o sea, tenemos prótesis robóticas que si tú pierdes una pierna, esas prótesis va a hacer lo mismo, va a hacer lo mismo que tu pie normal, porque ya tienen sensores y todo eso, pero pues obviamente estamos... Carísimo. Bueno, no están al alcance de cualquier persona, ¿no? Al grado de que me tocó ver un video donde hay una bailarina que baila y hace todo su baile no me acuerdo si era danzón o algo, pero hacen todo el movimiento que hacía su pie normal. Muy bien. Hay implantes de todo tipo, hay maneras de hacer plastillas ligamentarias, reparaciones de cartílago, hay muchas cosas que podemos ofrecer. Desgraciadamente, como te digo, no todas están al alcance, ¿no? Entonces, aquí lo principal, y yo creo que el mensaje que se deberían de llevar todos los que aspiran a bailar popping, es que lo primero es la prevención, ¿no? Primero es tratar de mantenerse en la mejor condición y cuidarse, sobre todo si esto les gusta de manera profesional o de manera jovial, pero cuidarse, porque al final de cuentas nomás tenemos un cuerpo, ¿no? Sí. Y las refacciones salen caras, dice. Pero de ahí lo otro es ir trabajando siempre, o sea, no quedarse estancado en una zona y saber que si tú ya te quedaste estancado en un momento, ¿no? Porque muchos de las lesiones que llegan conmigo también son de esas personas que estaban acostumbradas a tener un ritmo de vida, ¿ok? Y de repente paran por X, Y razón, ¿no? De repente simplemente trabajo, relaciones, situaciones legales, lo que tú quieras ponerle, ¿no? Hace que, pum, bajes tu nivel y de repente lo quieres retomar. Hay que entender que ya no estamos en el mismo nivel, muy bien. Ya nuestro nivel bajó, entonces tenemos que empezar desde ese nivel para poderlo alcanzar y evitar una lesión, ¿no? Sí. Y obviamente, si alguien se lesiona, si alguno por ejemplo, de los que nos escuchan, se llega a lesionar, lo mejor es ponerse atención. O sea, yo en alguna ocasión, ¿no? le dije a un paciente, yo estudié medicina general, yo puedo pues leer a lo mejor un poco de cómo sale un electrocardiograma o unos estudios, ¿no? Pero no es mi área de experiencia, ¿muy bien? Entonces, cuando a mí me llega un paciente con algo que se sale de mi área de experiencia, trato de canalizarlo con alguien que sepa. Yeah. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo, no sé, ver este video en YouTube o este podcast en TikTok o en alguna otra parte y de repente decir, bueno, está bien, ya con esto ya sé lo que puedo hacer, ¿no? Lo mejor es ir con el experto. Sí. Yo también he aprendido a hacer muchas conexiones eléctricas, pero he quemado mis breaks y he quemado teles y algo nomás por andar experimentando, ¿no? Por no ser el experto. Y después sale caro porque tienes que pagar al experto para que te venga a resolver el problema, ¿no? Entonces, ahí lo ideal es ir con la persona que sabe. Muy bien. Sí. Si nada más podemos ir con un médico de similares, pues asegurarte que ese médico de similares te haya revisado, te haya puesto la atención adecuada y que te haya dado un tratamiento que tú sientas que va bien. Si no, pues ir con el que sigue. Muy bien, buscar. Muy bien. Y ahí lo importante, si algo no te convence, si algo te quedan dudas, pues no esperarte, no quedarte ahí estancado, ¿sí? Ir buscando hasta que llegues al momento en el que tú digas, ¿sabes qué? Yo ya siento que estoy recibiendo un buen tratamiento. Sí. Bien, y si ese tratamiento tiene riesgos de fallar, y esa es otra de las cosas que yo también les digo a mis pacientes, cuando yo veo que un paciente ya está en un punto en el cual no lo puedo regresar a su actividad, trato de ser realista. Muy bien, y ser realista me refiero a que si ya tenemos alguna secuela y esa secuela nos va a generar algún impedimento, pues ser también muy conscientes de decirle, hasta aquí sería un buen resultado, ¿no? Ya de aquí para arriba, pues ya sería ganancia y va a depender de otros factores que ya no dependen mucho del médico, dependen de
del paciente, del cuidado, de otra cosa y de cómo reacciona nuestro propio cuerpo. Okay. Muy bien, pues ahí vamos a ir ya cerrando. A lo mejor, ¿cuánto andamos de tiempo ahí, Gama? ¿50? ¿40? Andamos en 50, ok. Sí, ya para ir cerrando, yo sé que ya has visto lo que hacemos de baile, pero nosotros lo que tendemos a hacer mucho es el popping, es una onomatopeya, reventamos. O sea, la intención es de que el músculo reviente o se vea electrificado. Como te decía ahorita, estamos con el cuello, con el pecho, las rodillas. Y una de las cosas bien comunes que tendemos a hacer, que es una falla técnica, por así decirlo, es que hacemos esto para así, ¿no? O sea, estamos haciendo esto constantemente y eso lo hacemos con la rodilla, eso lo hacemos con nuestro cuello, ¿no? ¿Qué lesiones tú ves que pueden suceder muy comunes y qué cosas podemos hacer además de lo que dijiste, ¿no? Ya mencionaste gimnasio, quizá la alimentación, obviamente yendo con un médico y que te diga, sabes qué, colágeno o no sé qué es lo que va a ocupar cada quien, pero qué otras áreas de oportunidad verías para prevenir, ¿no? No hablemos de lesiones, de la gente que no está lesionada, que va empezando, que tiene 15 años, 20 años, jóvenes, ¿qué pueden ir haciendo para prevenir? Lo principal que pasa en el popping, en esas extensiones rápidas y que genera un bloqueo por llegar al tope de la articulación, pues es precisamente que estamos generando un estrés directo sobre la articulación, ¿no? Nosotros cuando hacemos siempre un movimiento, siempre hay un músculo que contrae y otro que controla la extensión. Muy bien, por ejemplo, si yo quiero extender mi brazo, tengo un tríceps que es el que genera la contracción que genera la extensión, pero el bíceps y el braquial anterior van controlando hasta dónde va. Muy bien, mi mano o cómo se hace. Todo el resto de ese movimiento va a recaer precisamente en la articulación. Y pues obviamente eso puede llegar a generar de cierta manera algunas lesiones, ¿no? Sobre todo si no tenemos las condiciones para que ese cartílago aguante o esos ligamentos aguanten, ¿no? Aquí lo ideal es, como en todos pues en todos los ejercicios, en todas las rutinas, en todas las disciplinas, ¿no? Ir entrenando de manera gradual. Muy bien, ir haciendo que esos ligamentos, esos huesos, esos cartílagos, esos tendones, esos músculos vayan ganando esas capacidades de manera gradual para que no genere un problema mayor. Muy bien. Ahora sí que va a depender mucho del cuidado que tú le des a tu cuerpo, del calentamiento previo, el estiramiento que vayas a hacer antes de hacer el movimiento brusco, ¿no? Y que también, pues, el cómo le retribuyes, el cómo dejas que se recupere y qué le das para que se recupere, ¿no? Eso sería, recapitulando un poquito de lo que ya hemos dicho, ¿no? Y hablando en específico de esa zona. Y por otro lado, desgraciadamente hay personas que tenemos algún antecedente genético, pues, que nos puede predisponer a una lesión articular o a un desgaste, ¿no? Y aquí lo importante es hacer todas las medidas y ver si en algún momento, alguna situación, alguna actividad nos está generando dolor. O sea, si tú haces el movimiento brusco, o por ejemplo el clásico de tronarse los dedos, ¿no? Sin que se genere dolor, pues tu mismo cuerpo te está diciendo que no hay ningún problema. Muy bien, que no se está generando una lesión más allá de lo que pueda reparar. Pero si ese dolor ya es algo incómodo, es algo molesto, ya empiezas a sentir un dolor de que algo te está lastimando, ahí es donde a lo mejor tenemos que parar. Muy bien. No, yo rara vez te voy a recomendar que dejes de hacer una actividad. Por lo regular, lo ideal es, primero, bajarle un poco de intensidad. Si no la puedes bajar, o si bajándole la intensidad no puedes, o sea, no revierte eso, modificarla. Y si ya de plano ni bajando la intensidad ni modificándola te sigues lastimando, a lo mejor sería el momento de parar un tiempo, ¿no? Y empezar a retomarlo de manera gradual. Muy bien. La idea aquí es no quedarnos estancados o no quedarnos con esa sensación, como tú dices, de ya no vas a poder hacer tal cosa, ¿no? Sí. Aquí lo importante es ver, primeramente, por qué no estás pudiendo hacerla. Muy bien. O sea, qué es lo que puede estar pasando
de que al hacer cierto movimiento o cierto paso del baile, estés generando un dolor incómodo, un dolor que te está diciendo, tu cuerpo te está diciendo ahí, me estás lastimando al hacer esto, ¿no? Ver precisamente la causa e ir trabajando sobre las posibles causas, ¿no? Sí. Y ir corrigiendo poco a poco. Bien. ¿Sí? Pues ahí está. Yo creo que la responsabilidad mayor ahora sí va a ser de cada individuo, claro, y también de todos aquellos maestros que están allá afuera, que ya están frente a grupo y enseñando, que la responsabilidad que tienen no es solamente de enseñar la técnica adecuadamente, ¿no? Sino cuidar a esas personas que tienen enfrente y que puedan durar mucho, pues, ¿no? Que puedan durar mucho en el juego, dependiendo de cada propósito, del propósito que tenga cada bailarín o cada persona. Porque la verdad el baile, o sea, como experiencia propia, es ya habiendo hecho otras disciplinas, hacemos de todo tipo de movimientos y es muy completo, ¿no? Desde explosividad, desde cardio, fuerza, elasticidad. Entonces creo que la responsabilidad sí va a ser mayor para aquellos que somos autodidactas y nos capacitamos con otras personas, pero también las personas que están frente a grupo, para poder educar de la manera correcta y dirigir, ¿no? También si hay algo que el profesor ve que pues se sale de su control y su conocimiento, pues hay que tener una red de apoyo, ¿no? Sabes que alguien que sea un traumatólogo de confianza, un terapeuta de confianza, un médico de confianza, para poder educarnos y que podamos durar lo más que se pueda, ¿no? en este juego. Para terminar, Luis, no sé si quieras mencionar unas últimas palabras o no de tu vida, sino del podcast. Consejo para todos, la verdad nos escuchan mucha gente de Latinoamérica y de México, obviamente, y hay gente que pues está buscando respuestas, ¿no? De convertir esto en un poquito más serio. No sé si tengas algún mensaje para ellos ya para terminar. Pues primero que nada, volviendo a otro ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de una persona de 40 años que no se puede mover? Bueno, relativamente sana, pero que no tiene enfermedades, que no se puede ni mover, o una persona de 80 años que está corriendo un maratón, ¿no? Uh-huh. Es el cuidado que le damos a nuestro cuerpo. Yeah. Principalmente es cómo nos cuidamos, el cómo vamos a llegar al ocaso de nuestros años, ¿no? Pero, o a nuestra vejez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo principal que tenemos que hacer? Es entender lo que nos habla nuestro cuerpo, ¿no? Aprender a escuchar nuestro cuerpo. Si tu cuerpo te dice que eso no lo puedes hacer, pues hay que ver por qué, ¿ok? ¿Por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué te está lastimando cierta actividad o cierto movimiento? Por otro lado, también cómo lo cuidas, o sea, cómo le das tu descanso, cómo le das sus alimentos, todo eso cuenta, ¿no? Al final sí. Es como un carro que si tú lo sacas de la agencia, te lo puedes acabar en los primeros 6 meses, ¿ok? O si le das sus buenos mantenimientos, cuidados, etcétera, pues te puede durar toda una vida, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos entender es que esto es nuestro vehículo, ¿no? Nuestro cuerpo es nuestro vehículo y nosotros lo podemos llevar off-road o in-road o como querramos llevarlo, muy bien, pero tenemos que aprender a cuidarlo y tenemos que empezarlo a preparar, ¿ok? Entonces no puedes llevar un bochito al cerro si primero no le pones unas buenas llantas y lo levantas poquito y todo, o sea, le pones el cariño necesario para que pueda hacer esa cosa que muchas veces ni los carros 4x4 pueden hacer, ¿no? Pero lo podemos hacer. Entonces aquí va a depender del amor que le pongamos a nuestro propio cuerpo, de los cuidados que le demos. La paciencia, ¿no? La paciencia, exacto, porque no... Ese es uno de los puntos que decías hablando a las personas que manejan grupos, ¿no? Desgraciadamente no todos estamos al mismo nivel. ¿Okay? Va a haber personas en un nivel muy alto, va a haber personas en nivel más bajo y va a haber un montón de personas en niveles intermedios, ¿no? Y muchas veces el exigirles a todos por igual hace que o los que están arriba no se estimulen de manera adecuada o los de abajo se sobreestimulen y se lastimen. Muy bien. Eso es bien frecuente en los casos, por ejemplo, en los grupos de CrossFit. Los grupos de CrossFit me han dado mucho de comer. Gracias. Gracias. Gracias, entrenadores de CrossFit.
Porque realmente sí, o sea, a veces llevan a las personas a un nivel en el cual no aguantan, ¿no? Y se pueden llegar a lastimar. Entonces aquí lo importante es conocer a un mensaje para esas personas que manejan grupos, conocer a sus alumnos, ¿no? Y ver a quién puede dar, quién no puede dar, a quién hay que irlo parando un poquito, o sea, para que pueda llegar a un nivel y de ese nivel darle para arriba, ¿no? Y fuera de eso, pues creo que hemos cubierto la gran parte de lo que queríamos cubrir. Sí, sí, sí. Bueno, pues no, pues muchas gracias, Luis. Yo creo que sí nos sirve bastante eso, me sirve mucho a mí. Esta consulta, de nuevo, no es una receta, pero sirve para todos para que escuchemos, recapacitemos, reformulemos nuestra rutina, nuestra forma de entrenar, nuestra forma de ver el popping también y el baile y nuestra máquina que nos tiene que durar pues para toda la vida y una lesión la verdad te cambia la vida, ¿no? Si una muela, ¿no? Un diente a veces que lo traemos mal, pues cambia toda nuestra rutina y nuestra calidad de vida, pues imagínate una gran lesión cambia totalmente, a veces ni siquiera podemos ir a trabajar, ¿no? Entonces hay que cuidarnos lo máximo que se pueda y trabajar con la paciencia. Yo ahí lo voy a dejar, es una buena forma de cerrar el podcast. Muchas gracias por tu tiempo, Luis, y pues gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue Charlas de Popping con Efro Arce y con Luis. Un placer. Con Charlas de Popping con Pies Conscientes. Saludos a todo México y Latinoamérica. Peace. Saludos.